Este es el primer video correspondiente al tema tirantes de hormigón armado. El mismo complementa pero no sustituye la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Comenzaremos por definir qué entenderemos por tirantes de hormigón armado. Se trata de un elemento prismático de hormigón con armaduras longitudinales y transversales, cuya geometría general es tal que en todas las secciones transversales coinciden el centro de gravedad de la sección de hormigón, el centro de gravedad de las armaduras y el punto de aplicación de la carga exterior de tracción. Estamos observando en este momento un tirante descargado en el que se han indicado dos secciones normales, la 1,1 y la 2,2, que son paralelas entre sí y normales al eje de la pieza. Una vez aplicada la carga de tracción, las secciones se mantienen paralelas y se distancian entre sí ubicándose en las posiciones 1', 1', 2', 2', y el tirante se ha alargado en una longitud ΔL. Asimismo, su sección transversal ha disminuido ligeramente por efecto Poisson. Veamos algunos ejemplos. Si se somete a un hilo sin rigidez flexional a la acción de una carga radial, el mismo adoptará una forma circular. Se dice entonces que el círculo es funicular de una carga radial. Por ese motivo, si nosotros tuviéramos una estructura que tuviera esa forma, es decir, fuera una circunferencia con un espesor delgado, la misma quedaría sometida a un esfuerzo de tracción. Estamos viendo ahora unos tanques. Esos tanques están sometidos a presión interior, presión hidrostática interior. Y por lo tanto, cualquier paralelo en el tanque termina comportándose entonces como un tirante, en este caso como un tirante de hormigón armado. Estamos viendo aquí un puente arco con tablero inferior. El arco está suspendido de péndolas y estas péndolas están trabajando también como tirantes. Son también tirantes de hormigón armado. Aquí estamos viendo una estructura para una vivienda, en la cual se ha decidido suspender algunas columnas y para evitar que estos elementos trabajen en voladizo, se los ha suspendido mediante unos tensores oblicuos, también de hormigón armado. Aquí estamos viendo el caso de una escalera cuyo descanso está suspendido en un extremo por un tirante y en el otro está apoyado en una columna. Estamos observando ahora una obra emblemática del ingeniero Eduardo Torroja. Se trata del Hipódromo de la Zarzuela en Madrid, finalizado en 1941. Como puede apreciarse, la cubierta, que está compuesta por varios paraboloides hiperbólicos, tiene una fuerte tendencia a rotar alrededor del punto A. Para fijar esa tendencia a la rotación, para impedirla, se ha dispuesto aquí el elemento CD, que básicamente es también un tirante de hormigón armado. La fotografía muestra un edificio que se ubica en la Défense en París. Su nombre es CNIT. Estamos viendo aquí la cubierta durante una remodelación que se realizó en el edificio. La cubierta tiene planta triangular de 218 metros de lado. Es de hormigón armado. Su proyectista fue Nicolás Esquillán y su construcción data de los años 1956 a 1958. Como puede intuirse, cada una de las caras, las cuales se perciben
arcos, tienden a abrirse, y esa tendencia a la apertura tiene que ser contrarrestada por las fundaciones. Si las fundaciones fueran de roca, el problema sería muy sencillo. Cada una de las caras presenta la misma tendencia a la apertura. Sin embargo, las fundaciones no eran competentes y por lo tanto había que intentar cerrar el problema de los empujes aprovechando la simetría, es decir, generando tensores entre vértices opuestos de cada cara. Para ganar altura en el interior, los tensores se hicieron quebrados tal como se ve en la figura inferior, apareciendo entonces un tensor AB, un tensor BC, pero también un tensor BD, constituido por un pilote en tracción. En este caso lo que estamos observando es el viaducto de Sillan, en Francia. Como puede apreciarse, el alma de los cajones no es llena, sino que está constituida por barras que, según sean los esfuerzos, pueden trabajar a tracción o a compresión. Este aligeramiento se debe a que la estructura fue construida a partir de dovelas, es decir, de elementos aislados, que se manipulaban y montaban desde la parte superior del puente, debido a que el tránsito en la zona inferior estaba restringido por razones ambientales. Veamos entonces el comportamiento experimental de tres elementos: un tirante de hormigón simple, un tirante constituido por una barra de acero y un tirante constituido por hormigón y acero, es decir, un tirante de hormigón armado. El tirante, por otra parte, rompe con la primera fisura y lo hace con una deformación muy pequeña, entre el 0,10 y el 0,15 por mil. La carga con la que rompe el tirante puede calcularse como el producto entre el área de hormigón y la resistencia a tracción del mismo. Si ahora observamos la barra de acero, veremos que tiene un comportamiento bilineal. Convengamos en que en la realidad el comportamiento no es bilineal. A partir de lo que podríamos llamar la tensión de fluencia, se produce un periodo de endurecimiento y aumento de la resistencia que a los efectos prácticos vamos a despreciar en el curso, es decir, vamos a suponer un comportamiento elastoplástico perfecto, es decir, un comportamiento bilineal. La rotura es dúctil, el acero recorre una deformación muy importante desde la carga de fluencia hasta la rotura. La carga de rotura se puede calcular del lado seguro como el área de acero por la resistencia a tracción, que estamos viendo aquí, a la cual denominamos Fi, y como se ha dicho, el comportamiento puede suponerse bilineal. En cambio, el comportamiento del material compuesto hormigón armado es más complejo. Asimismo, se observa que la fisuración que presenta el tirante actuará como una advertencia frente a la posibilidad de una rotura. También se observa algo muy interesante, y es que está produciendo una pérdida de rigidez en el tirante. La rotura va a ser dúctil y se va a producir para la... Vamos ahora a generar un ensayo virtual. Partiremos de un tirante descargado e iremos transitando el proceso de carga a partir de pequeños intervalos. El primer intervalo corresponde a un tercio de la carga de fisuración. PCR para nosotros va a ser la carga de fisuración, CR viene del inglés cracking. Observamos también los diagramas de tensiones en los dos materiales. El acero presenta en los extremos del tirante una tensión que es igual a la carga exterior dividido el área de acero.
Eso se debe a que la carga va a estar aplicada sobre la barra de acero. En lo que hace al hormigón, observamos que en los extremos su tensión es nula y después, por un proceso de adherencia, el acero va transfiriendo cargas al hormigón. Si incrementamos un poco la carga, se incrementan todas las tensiones, nada raro ocurre. En un momento determinado, la carga alcanzará un valor al cual llamaremos PCR. CR viene de la palabra inglesa cracking, que significa fisuración. Dicha carga corresponde a la aparición de la primera fisura. Esta fisura se produce cuando el hormigón alcanza la tensión FCT, que es la tensión de rotura por tracción. Observamos que en coincidencia con la fisura, la tensión en el hormigón es nula y la tensión en el acero es igual a la tensión en el extremo. Podríamos decir entonces que la fisura se comporta como si fuera un nuevo extremo de tirante. Si se aumenta un poco más la carga, aparecerá una nueva fisura. A los efectos de no complicar el gráfico, nosotros supondremos que todas las fisuras se producen para la misma tensión FCT, aunque en la realidad las fisuras se van produciendo para cargas ligeramente crecientes. La nueva fisura no hace más que reproducir lo que vimos en la primera, es decir, tensión nula en la fisura para el hormigón, tensión máxima en el acero. La carga se ha incrementado un poco y ha aparecido una nueva fisura, pero se observa algo bastante interesante. Entre esta fisura y esta fisura, la tensión en el hormigón no llega a FCT. Si recordamos la teoría simplificada de la adherencia, que nos dice que las tensiones de adherencia son constantes y se oponen al movimiento relativo, observaremos que en consecuencia de ello, todas las pendientes de los diagramas son constantes e iguales entre sí. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es que la distancia entre estas dos fisuras es insuficiente para que las tensiones de adherencia transfieran del acero al hormigón una tensión que llegue a romperlo. En definitiva, entre estas dos fisuras ya no podrá generarse una nueva fisura. El hormigón se seguirá fisurando hasta que en un momento determinado la distancia entre dos fisuras consecutivas hace que a lo sumo pueda llegarse a FCT, pero en un tramo en el cual la resistencia del hormigón, debido a que tiene una distribución aleatoria, es ligeramente superior a dicho valor y por lo tanto no se producirá una nueva fisura. Y en otros casos, la tensión en el hormigón será decididamente más baja que FCT y por lo tanto tampoco dará lugar a la aparición de una nueva fisura. En definitiva, hemos llegado a la finalización de la fisuración sistemática. De aquí en adelante, el número de fisuras no se incrementará. Tampoco variará el estado tensional del hormigón y por lo tanto, cualquier incremento de la carga exterior será absorbido por el acero, es decir, por un incremento en la tensión del acero. La consecuencia de esto es que, si bien no aparecerán nuevas fisuras, se irán abriendo las fisuras existentes. Este proceso continuará hasta que el acero llegue a su tensión de fluencia, es decir, hasta que el tirante llegue a su carga de rotura. Recapitulando, se define como tirante de hormigón armado una pieza prismática en la que sección a sección coinciden los centros de gravedad del hormigón y del acero entre sí y con el punto de aplicación de la tracción exterior. Se vieron algunos ejemplos de usos estructurales de tirantes. Se compararon los comportamientos de un tirante de hormigón armado con el de una barra desnuda y el de un prisma de hormigón simple,
observando que la carga de rotura del tirante coincidía con la de la barra desnuda y que su rigidez y carga de fisuración eran algo superiores a las del prisma de hormigón simple. Estamos hablando hasta la aparición de la primera fisura. Se realizó un ensayo virtual de un tirante de hormigón armado en el que se observó que los diagramas de tensiones en ambos materiales se veían modificados por el nivel de la solicitación y por la adherencia entre ambos materiales. En el ensayo anterior se presentaron primero una etapa de comportamiento lineal que finalizó con la primera fisura, luego un periodo de fisuración sistemática con pérdida de rigidez con cada fisura y finalmente una última etapa en la que no aparecieron nuevas fisuras principales y la pérdida de rigidez estuvo asociada con la aparición de fisuras secundarias no visibles. Este es el segundo video correspondiente al tema tirantes de hormigón armado. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Veremos ahora el comportamiento de tirantes según el nivel de carga. Estamos viendo un nivel de carga al cual estamos llamando por el momento 1, en el cual el tirante no se encuentra fisurado. El comportamiento es a los efectos prácticos lineal. Este comportamiento recibe el nombre de estado 1, es decir, el estado del hormigón no fisurado recibe este nombre. A partir de la primera fisura, y al incrementar la carga, se producen nuevas fisuras, hasta que se llega a una carga a partir de la cual no se producen más fisuras principales. Recordemos, las fisuras principales son las que son normales al eje de la pieza. A este proceso se le denomina proceso de fisuración sistemática. En el tercer sector, el número de fisuras principales no aumenta, pero las existentes incrementan su abertura. Se producen fisuras secundarias, no visibles, y para cargas altas, muy cercanas a la rotura, aparecen las fisuras terciarias. Se denomina a este sector proceso de fisuración estabilizada. Finalmente, la armadura llega a fluencia y la rotura se producirá en coincidencia con alguna fisura. Analicemos con más detalle el tirante no fisurado, es decir, el estado 1. Como ya se ha dicho, es el estado para el cual el tirante no tiene fisuras. Se parte, como se mencionó anteriormente, de un tirante que no tiene fisuras preexistentes. Para el análisis de este sector vamos a suponer algunas cuestiones. Por ejemplo, que el hormigón no está fisurado antes de cargar el tirante, como acabamos de decir. Segundo, que hay solidaridad de deformaciones entre el hormigón y el acero, lo que equivale a decir que la adherencia es perfecta. Que el comportamiento de los materiales es lineal y elástico. Tanto el hormigón como el acero tienen este comportamiento. Y que las secciones inicialmente planas se mantienen planas hasta la rotura. Veamos cuáles son las consecuencias de suponer que hay solidaridad de deformaciones entre el hormigón y el acero. Eso equivale a decir que la deformación específica del acero coincide con la deformación específica del hormigón. Vemos ahora cuáles son las consecuencias de suponer que el comportamiento de los materiales es lineal y es elástico. Siempre consideraremos que el modo de elasticidad del acero es 200.000 megapascales y utilizaremos la expresión del CIRSOC para la determinación del módulo de elasticidad del hormigón, pudiendo definir entonces una relación modular que es el cociente entre ambos módulos. Las secciones inicialmente planas se mantienen planas hasta la rotura. Eso lo que significa es que podemos definir el concepto de tensión como el cociente entre una carga y un área. Lo que no sabemos es cuánto valen las cargas, P sub S y P sub C. Antes de avanzar, vamos a definir algunas cuestiones que utilizaremos en nuestros cálculos. A la izquierda estamos viendo la sección real de hormigón armado, es decir, una sección en la que se aprecia la presencia del acero y del hormigón. Podríamos, eventualmente, pensar esa sección como una sección de hormigón con un orificio y la armadura.
Obviamente están vinculadas por la adherencia, pero eso nos permite definir un concepto que es el de sección neta, que es la sección de hormigón menos la sección de armadura. En los cálculos adoptaremos una simplificación que es la siguiente. Vamos a suponer que no vamos a descontar el orificio y que entonces lo que tenemos es esta sección, que es la llamada sección bruta de hormigón, y la sección de acero. Y que vamos a definir un concepto que es el concepto de cuantía geométrica, que es el cociente entre la sección de armadura y la sección de hormigón. Entonces, tendremos el comportamiento del primer tramo del diagrama, al cual hemos definido como básicamente lineal, que nos dice que para una determinada carga P, la resistencia del tirante estará compuesta por una carga P sub S, que es la que toma el acero, y una carga P sub C, que es la que toma el hormigón. Eso es el equilibrio de fuerzas del tirante. También, y solo como referencia, se ha graficado aquí la deformación que tendría la barra de acero que está dentro del tirante si no estuviera recubierta de hormigón. Es decir, para la misma carga P tendría una deformación mucho mayor. Como se ha dicho, el hecho de que las secciones se mantengan planas permite utilizar el concepto de tensión, entonces podemos decir que la fuerza en la armadura es igual a la tensión de la armadura por su área y la del hormigón, la tensión del hormigón por su área. Pero dado que hay solidaridad de deformaciones, podemos decir que la tensión en el acero dividido el modo de elasticidad del acero nos dará la deformación específica en este material y que similar cociente nos dará la deformación específica en el hormigón, que son iguales, por lo tanto podemos despejar la tensión del acero como la tensión del hormigón por la relación modular N. Esto nos permitirá compactar la notación en las deducciones que haremos enseguida. Reemplazando en la expresión de la carga, tensión por área, nos queda que la tensión en el hormigón por la relación modular por el área de acero es igual a la carga en el acero. Razonando de igual manera, podemos llegar a la expresión de la tensión en el hormigón. Eso es interesante porque ahora estaríamos conociendo las tensiones en ambos materiales. Dado que si conocemos la tensión en el hormigón y la tensión en el acero es n veces la tensión en el hormigón, tenemos conocida la tensión en el hormigón y en el acero. Básicamente, miremos esta expresión, P dividido A sub C por 1 más N rho, y en el otro caso es la misma, pero multiplicada por N. Vamos a definir ahora el concepto de sección homogeneizada. Es una sección ficticia de hormigón, solamente de hormigón, no es una sección que tenga armadura, que la calculamos como A sub C por 1 más N rho. Y si observamos, es esa misma expresión la que aparece tanto en la tensión del hormigón como en la tensión del acero. Entonces podemos escribir la tensión en el hormigón como la fuerza dividido el área homogeneizada y la tensión en el acero como n veces esa tensión. ¿Qué significa homogeneizar? ¿Por qué hablamos de sección homogeneizada? Básicamente lo que hemos hecho es transformar una sección compuesta, es decir, una sección que tiene hormigón y acero, en una sección ficticia compuesta por un solo material, hormigón. Está homogeneizada entonces al hormigón. ¿Cómo se aplica a una sección de hormigón armado? Sencillamente lo que estamos buscando es una sección que elásticamente se comporte como la sección compuesta. Es decir, una sección en un único material que es hormigón, que tenga la misma rigidez que la sección compuesta por hormigón y acero. Operativamente ya hemos visto cómo se obtiene. Sencillamente multiplicamos la sección de acero por n
Y esa sección ahora la suponemos una sección de hormigón. Y la superponemos, la sumamos a la sección de hormigón original, obteniendo una sección entonces homogénea que incluye ambos materiales. Aquí estamos viendo la sección real. Aquí estamos viendo una sección teórica homogeneizada, es decir, una sección en la cual todavía mantenemos el orificio que dejó la armadura. Y finalmente tenemos la sección homogeneizada práctica simplificada en la cual hemos despreciado la presencia del orificio que dejó la armadura. Esta última es la sección que vamos a emplear en nuestros cálculos. ¿Cuándo termina el estado 1? Bueno, básicamente termina cuando aparece la primera fisura, y la primera fisura aparece cuando el hormigón alcanza su resistencia a rotura por tracción, FCT. ¿Cómo se calcula en la práctica la carga de fisuración de un tirante de hormigón armado? Es muy sencillo, se multiplica la sección homogeneizada por FCT. Y la sección homogeneizada por FCT es la sección de hormigón, en la cual se ha incorporado n veces la sección de armadura, multiplicada por este término, que es raíz de F'C dividido 3, F'C está expresada en megapascales y la solución también es en megapascales, que es la resistencia de tracción por tracción dada por el CIRSOC. ¿Cómo se calcula la carga de fisuración del tirante sin armar? La expresión es la misma, solo que en lugar de aparecer la sección homogeneizada, aparece la sección de hormigón solamente, porque el tirante no tiene armadura. ¿Para qué hacemos esto? Simplemente para hacer el cociente entre la carga de fisuración de un tirante y la carga de fisuración del mismo tirante sin armar, y observamos que esa relación es la relación entre la sección homogeneizada y la sección del tirante de hormigón, y vale 1 más n rho. Previamente hemos dicho que el tirante de hormigón armado tiene una carga de fisuración ligeramente superior a la del tirante de hormigón simple. ¿Cuántas veces superior? 1 más n rho. ¿Cuánto vale n? Bueno, aquí tenemos para un acero convencional, es decir, un acero de 420 o un acero de 500 megapascales. Para ambos se considera que el módulo de elasticidad vale 200.000. ¿Cuánto vale la relación modular? Es decir, la relación modular baja al aumentar la resistencia del hormigón, es decir, al aumentar su rigidez. ¿Qué aspecto tienen las cuantías geométricas en una sección de hormigón? Las cuantías geométricas usualmente se expresan, se manifiestan en porcientos. Entonces aquí estamos viendo una cuantía geométrica del 1% y aquí estamos viendo una cuantía geométrica del 8%. ¿Por qué está esta escala del 1 al 8%? Porque después veremos en columnas que ese es el rango de cuantías geométricas que presentan estos elementos. Pero en los tirantes también podemos hacer esta consideración debido a que nos permite ver qué congestión de armadura implica cada porciento de cuantía. Entonces podemos ver que una cuantía del 8% implica una congestión de armadura realmente importante y que cuantías, digamos, entre el 4, 5, 6, son bien manejables desde el punto de vista constructivo, es decir, desde el punto de vista del llenado de estas secciones de hormigón. De cualquier manera, podemos pensar que hasta un 8% podemos armar un tirante y que todavía las condiciones de hormigonado sean razonables. ¿Cuánto vale 1 más n rho? Bueno, aquí tenemos una tabla. Estos son porcentajes en cuantía geométrica, estos son resistencias, y vemos que para cuantías razonables, el valor 1 más n rho podrá estar entre 1.2 y 1.3, algo por el estilo, y que entonces uno podría decir que la presencia de armaduras aumenta la carga de fisuración de un tirante entre un 20 y un 30%. Bien, ahora pasemos a analizar qué pasa con la relación de rigideces. Hemos visto qué es lo que pasa con la relación entre cargas de fisuración. La rigidez del hormigón simple podemos manifestarla a través del producto del área de hormigón por el módulo de elasticidad. Sabemos que la del hormigón armado será igual a la sección homogeneizada por el módulo de elasticidad. Por lo tanto, la relación entre ambas vuelve a ser 1 más n rho.
Recapitulando, se han examinado los diferentes comportamientos que presenta un tirante de hormigón armado asociados con el nivel de carga alcanzado. Hasta aquí se ha analizado solamente el primer sector del diagrama, es decir, el correspondiente al tirante sin fisurar que hemos denominado estado 1. El tirante no presenta fisuras y por lo tanto mantenemos la denominación estado 1. Se realizaron algunas hipótesis muy básicas a partir de las cuales se establecieron las expresiones que describen analíticamente el comportamiento del tirante para este nivel de cargas. Se introdujo el concepto de sección homogeneizada, es decir, el concepto de una sección ficticia de hormigón solamente, cuyo comportamiento elástico es igual al de la sección de hormigón armado. Se obtuvieron expresiones para el cálculo de tensiones, tanto en el hormigón como en el acero, válidas hasta la carga de fisuración, para la cual también se dedujo una expresión. Se dedujo que el aumento en la carga de fisuración y en la rigidez era, en ambos casos, igual a 1 más NR. Este es el tercer video correspondiente al tema tirantes de hormigón armado. El mismo complementa pero no sustituye la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Hablaremos ahora de la fisuración sistemática. Se trata del segundo sector del diagrama. Diremos que a partir de la primera fisura, al incrementar la carga, se producen nuevas fisuras hasta que se llega a una carga a partir de la cual no se producen más fisuras. Dijimos que este proceso recibió el nombre de fisuración sistemática. Superada la carga de fisuración, el aspecto del diagrama cargas-deformaciones depende de la forma de cargar el tirante. Veamos. Existen básicamente dos formas de cargar un tirante. La primera es la deformación controlada. Se produce a partir de la aplicación de deformaciones mediante gatos hidráulicos. La segunda es con carga controlada. En este caso, la carga es aplicada mediante un sistema de palancas y pesas. En el ensayo de deformación controlada tendremos un marco de carga, el elemento a ensayar, que vemos que está anclado al marco de cargas, por un lado, y por el otro lado está tomado a los gatos hidráulicos. Y por supuesto los gatos hidráulicos, que son los que aplican la deformación. Son los equipos más utilizados en ensayos, son los más simples de implementar. Ahora bien, veamos qué aspecto asume el diagrama cargas-deformaciones. Comenzamos a cargar el elemento y en un momento determinado se alcanza la carga que produce la primera fisura. El sistema no se deforma, simplemente los gatos pierden carga. Aplicamos nuevamente deformaciones, que se traducen obviamente en carga sobre el tirante, hasta que se alcanza una carga ligeramente superior, en la que se produce la segunda fisura. La segunda fisura vuelve a producir una caída en la carga, es decir, en la presión manométrica del gato, y así sucesivamente se van produciendo las fisuras siguientes. Cada fisura se manifiesta como una caída de carga a deformación constante. Cada fisura también produce una caída en la rigidez del tirante. Si vemos las líneas que muestran la relación entre tensiones y deformaciones, vemos que se van acostando, es decir, que el sistema va perdiendo rigidez. También observaremos que a partir de una cierta fisura, a partir de un cierto número de fisuras, el número de fisuras no se incrementa, pero se incrementa la apertura de las fisuras ya existentes. Ahora bien, si trabajamos con un sistema de palancas, es decir, un ensayo de carga controlada, no de deformación controlada, dispondremos nuestro tirante en el sistema y luego iremos aplicando un peso controlado. Aquí se ve una fotografía de un sistema de cargas como el que acabamos de enunciar.
Estos equipos son de uso poco frecuente y cada fisura se manifiesta mediante un incremento de deformación a carga constante. La carga no puede variar porque tenemos el sistema de palancas que lo controla. Entonces, se produce una fisura y el tirante se deforma. Se produce otra fisura y el tirante vuelve a deformarse. Con cada nueva fisura, el tirante pierde rigidez. Nuevamente vemos eso debido a que las líneas que representan la relación carga-deformación van perdiendo pendiente. Y a partir de una cierta carga, nuevamente, no se producen nuevas fisuras y se abren las ya existentes. Ahora estamos viendo los dos diagramas al mismo tiempo y si existiera la posibilidad de hacer dos tirantes exactamente iguales, observaríamos que las fisuras se producen para las mismas cargas, las rigideces correspondientes a cada paso de fisuración son iguales y el proceso de fisuración sistemática finaliza para la misma carga. A partir de esta carga no aparecerán nuevas fisuras principales, pero se irán abriendo las fisuras existentes al incrementar las cargas. ¿Cuándo comienza el proceso de fisuración sistemática? Comienza con la aparición de la primera fisura. ¿Por qué no se producen todas las fisuras para la misma carga? Hay dos razones. Por una parte, la resistencia a tracción del hormigón varía a lo largo del tirante y hay secciones más débiles que otras. Por otra, ya se ha visto que la distribución de tensiones en el hormigón no es uniforme a lo largo del tirante. ¿Por qué a partir de una determinada carga no aparecen más fisuras principales? La solicitación de tracción llega al hormigón desde el acero a través de esfuerzos de adherencia. Si las fisuras están muy juntas, no hay distancia suficiente como para transmitir una fuerza capaz de romper el hormigón por tracción. Experimentalmente, se ha visto que la carga para la que termina la fisuración es aproximadamente un 30% mayor que la carga para la que se inicia. Pasemos ahora a analizar el estado tensional en el tirante en el momento inmediatamente posterior a la finalización de la fisuración sistemática. Como ya se ha dicho, no se producirán nuevas fisuras a partir de este momento. El diagrama de tensiones de tracción en el hormigón es el que estamos viendo en la parte superior. La tensión máxima en el hormigón será Fct y como comentaremos enseguida, la distancia entre fisuras consecutivas estará comprendida entre una magnitud denominada SR0 y dos veces dicha magnitud. En coincidencia con las fisuras, la tensión en el hormigón es nula. La tensión máxima, como ya se ha dicho, a lo sumo puede estar muy cerca de Fct y la distancia entre fisuras está comprendida entre los límites que ya se han comentado. También observamos que la tensión mínima en el hormigón estará muy cerca de la mitad de Fct. Las tensiones de adherencia están indicadas en el segundo diagrama. Como estamos razonando en base a la teoría simplificada de la adherencia, los valores de tensiones son constantes. Aquí los hemos llamado tau m. Las tensiones de adherencia cambian de signo en el punto medio entre dos fisuras consecutivas, indicando que las tensiones de adherencia siempre se oponen al movimiento relativo entre las barras y el hormigón. Estamos viendo ahora la tensión en el acero. La tensión en el acero es máxima en coincidencia con las fisuras y al apartarnos de las fisuras la tensión va decayendo, indicando que parte de la fuerza en la barra es transferida hacia el hormigón. Las tensiones máximas en coincidencia con las fisuras son iguales a las tensiones en los extremos de la barra, es decir, iguales a la carga aplicada dividido la sección de acero. ¿Qué ocurre luego de la fisuración sistemática? Las tensiones en el hormigón, como ya se ha visto, no pueden variar, por lo que no se producen nuevas fisuras principales y todo el aumento de carga por encima de la carga de fisuración lo resiste el acero a través de un aumento en su tensión.
lo que puede apreciarse entonces es que este aumento de tensión será resistido solamente por el acero, produciendo un alargamiento en el mismo que se traduce en una apertura de fisuras. Veamos cómo determinar ese valor SR0 del que acabamos de hablar. Está indicándose aquí una fisura. En coincidencia con la fisura, la tensión en el hormigón es nula. La tensión en el hormigón crece linealmente a medida que nos alejamos de la fisura debido a la presencia de tensiones de adherencia que son constantes. Una nueva fisura se producirá solo cuando el hormigón alcance su tensión de rotura. La distancia entre una fisura existente y la sección en la que el hormigón alcanza su tensión de rotura se denomina SR0. La fuerza transferida de la barra al hormigón es igual a la tensión de adherencia tau sub m multiplicada por la superficie lateral de la barra. La superficie lateral es el perímetro de la barra por SR0. La fuerza en el hormigón, por otra parte, será igual a la superficie lateral por tau m. La fuerza en el hormigón entonces resulta según lo que muestra la expresión 1. En la sección donde se producirá la próxima fisura, es decir, a SR0 de la fisura anterior, se tiene fuerza en el hormigón será por definición Fct por A sub c, es decir, la tensión de rotura por tracción del hormigón por el área de hormigón. Despejando SR0 entre la ecuación 1 y la 2, se tiene SR0 es igual a sub c Fct dividido pi dB tau m. Se acaba de deducir que SR0 tiene esa expresión. La expresión anterior suele expresarse en función de la cuantía geométrica ρ, haciendo la transformación que vemos aquí. Ρ es igual a sub s dividido c. Sabemos que a sub s es pi dB cuadrado sobre 4. Y entonces, operando, llegamos a esta expresión, en la cual todos los factores son conocidos, salvo tau m. La expresión la podemos compactar, simplificando, por ejemplo, pi, dB cuadrado con dB, etc. Y llegamos a esta expresión final, pero en esta expresión final sigue apareciendo tau m. Dado que a una distancia SR0 de una fisura se alcanza la tensión de rotura del hormigón, la distancia entre dos fisuras consecutivas no puede ser mayor que 2R0, pues eso daría lugar a la aparición de una nueva fisura. También podemos concluir que cuando se produzca esa fisura entre dos SR0s, ya no habrá espacio suficiente para que se produzca una nueva fisura entre ellas, porque no habrá una distancia mayor a 2SR0. ¿Se puede describir analíticamente el proceso de fisuración sistemática? No, porque la distribución aleatoria de la resistencia a tracción imposibilita saber la ubicación y carga para la que aparece cada una de las sucesivas fisuras. ¿Es imposible entonces saber la deformación del tirante al finalizar este proceso? Es posible estimar la deformación agregando una hipótesis a la teoría simplificada de la adherencia, que es establecer una distancia media entre fisuras. Entonces, vamos hacia allí. La hipótesis adicional a la teoría simplificada de la adherencia consiste en decir que, dado que la mayor distancia entre fisuras es 2SR0 y la menor distancia entre fisuras es SR0, podemos suponer que hay una distancia media entre fisuras que es igual al promedio entre estas dos distancias, es decir, 1,5 SR0. Veamos ahora una comparación. Supongamos que nuestro tirante está sometido a exactamente la carga de fisuración PCR. Observamos que la barra desnuda para PCR tendría una deformación epsilon S2, una deformación de referencia. Esa barra está fuera del tirante.
Sabemos que el tirante se fisura para FST por la sección homogeneizada. Para esa carga, el acero desnudo tendría entonces esta tensión. Para esa tensión, el acero desnudo tendría la siguiente deformación específica. PCR dividido a S, ES. Seguimos desarrollando y llegamos a esta expresión. Es decir, ES2 es igual a la resistencia a tracción del hormigón por 1 más N ρ dividido ρES, que es el módulo de elasticidad del acero. Ahora vamos a concentrarnos en la deformación media que tiene el tirante para esa carga PCR correspondiente a la carga de fisuración. La carga es conocida, la deformación media es lo que queremos determinar. Para cuantificarla se recurre a la teoría simplificada de la adherencia más la hipótesis adicional referida a la existencia de una distancia media entre fisuras. Recordemos que epsilon S2 era la deformación específica de la barra desnuda correspondiente a la carga de fisuración. El tirante de hormigón armado presenta entonces una deformación menor que la barra desnuda debido a la rigidez que aporta el hormigón traccionado entre fisuras. Este fenómeno de rigidización se denomina tensorrigidez en castellano y tension stiffening en inglés. Para poder calcular el alargamiento total del tirante, es necesario entonces poder determinar la deformación específica media epsilon sm, que la podremos definir como la tensión media en el acero dividida el módulo de elasticidad del mismo material. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la tensión media en el acero? Recordemos que estamos analizando una situación hipotética, teórica, como le queramos llamar, que es un tramo de tirante comprendido entre dos fisuras distantes 1,5 veces SR0. Entonces, sigma S medio será el valor que se está señalando aquí, es decir, la tensión media correspondiente al tramo. Por otra parte, si a su vez vemos la simetría que tiene el diagrama de tensiones, nos queda a cada lado del eje de simetría un tramo de 0,75 de SR0 y la tensión media se producirá aproximadamente a 0,4 de SR0, redondeando este valor de 0,375. En la fisura, el acero está sometido a una tensión conocida debido a que está actuando la carga PCR y entonces sigma S2 es posible de ser determinada también. A 0,4 de SR0 de la fisura se tendrá la carga conocida, que es la carga de fisuración, PS2, menos el área lateral de la barra por tau m. Es decir, se le resta la carga que la adherencia transfiere del acero hacia el hormigón. Para llevar la solución anterior a tensiones, basta con dividir por el área de la barra. Nos queda entonces que la tensión media en el acero es igual a la tensión en la fisura menos el área lateral de la barra por tau m dividido a su vez. El área lateral de la barra es pi por dB por z, siendo z aproximadamente 0,4 de SR0. Y sabemos que SR0 vale FST por dB dividido ρ 4 tau m. Reemplazando entonces, queda que la tensión media en el sector es la tensión en la fisura menos 0,4 pi dB SR0 tau m dividido a su S. Sigue siendo incógnita tau m, es decir, no podemos todavía conocer cuánto vale sigma medio.
Ahora sí, si recordamos que SR0 es FCT por dB dividido ρ 4 tau m, operando se termina cancelando tau m, es decir, no es necesario conocer su valor, y llegamos a la expresión de que la tensión media es igual a la tensión en la fisura menos 0,4 veces la tensión de rotura por tracción del hormigón dividido la cuantía. Es decir, es una expresión en la que son conocidos todos sus términos. Tenemos entonces la ecuación para el cálculo de la tensión media en el acero del tirante. Recordando que la deformación media es igual a la tensión media dividido el módulo de elasticidad del acero y que la deformación en la fisura tiene la expresión ya conocida, queda finalmente que la deformación media tiene la expresión que estamos viendo allí, y esta es la ecuación que resuelve el problema. Veamos qué ocurre con la deformación en el acero luego de la fisuración sistemática. Tenemos identificada aquí la carga de fisuración del tirante de hormigón armado y las deformaciones que el acero sufre para esa misma carga. El acero desnudo sufre para esa misma carga. Es conocida la deformación media que sufre ahora el acero, pero del tirante, es decir, el acero que está rodeado por hormigón, rigidizado por el hormigón. La diferencia entre esas dos deformaciones es el efecto de tensorrigidez o tension stiffening. En los análisis que se han hecho anteriormente, por simplicidad, se supuso que todo ocurría para una carga constante igual a PCR. La experiencia muestra que al final de la fisuración la carga es del orden de 1,3 veces esa carga inicial de fisuración. Hablemos ahora de la fisuración estabilizada. Sabemos que el número de fisuras principales no aumenta, pero sí aumenta su abertura al incrementarse la carga. También sabemos que se producen fisuras secundarias que no son visibles, y para cargas ya cercanas a la rotura se producen también fisuras terciarias. Este tramo lleva la denominación de fisuración estabilizada. La realidad es que los diagramas no son tan lineales, sino que presentan una serie de pequeños saltos, y el aspecto de un diagrama real es bastante parecido al que se está mostrando en esta figura. Se observa un comportamiento lineal antes de la fisuración, un comportamiento dentado durante la fisuración sistemática, y durante la fisuración estabilizada, al aumentar la carga, el diagrama del tirante no queda paralelo al de la barra desnuda, sino que lentamente se va aproximando a ese diagrama debido al deterioro que va sufriendo el tirante en términos de fisuras secundarias y eventualmente de fisuras terciarias. Sabemos que no existe un tratamiento analítico teórico de la fisuración estabilizada, pero existen numerosas expresiones empíricas para calcular las deformaciones. En el curso vamos a mostrar solamente la presentada en una publicación del ACI, referente a elementos de hormigón armado sometidos a tracción directa. Lo que se hace es suponer que la deformación del tirante puede calcularse como una deformación específica media por L. Y la deformación específica media lleva una expresión muy sencilla, pero que vamos a ver que esconde alguna otra expresión bastante compleja. Básicamente se está definiendo esta deformación media del tirante como una tensión, que es P dividido a sub B, dividido un módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad es el módulo de elasticidad del hormigón, que es conocido. La carga es conocida, es decir, nosotros vamos a calcular la deformación para una carga determinada, y
todavía queda pendiente de ver qué es A sub E. A sub E es una magnitud de origen experimental. En ella se distinguen todos elementos conocidos. ACH es A sub G más N1 menos A sub S. En definitiva, es la sección homogeneizada, pero en lugar de utilizar N, se utiliza N-1, que es la forma más correcta, si se quiere expresarlo de alguna manera. Luego aparece ACR. ACR es la sección de armadura transformada en hormigón. N veces la sección de armadura, en definitiva, es la armadura transformada en hormigón. Luego aparece el cociente PCR. PCR es la carga de fisuración dividido P. P es la carga de servicio, es decir, es la carga sin mayorar. En definitiva, son todos elementos conocidos y esta cuenta debe dar menor o igual que A sub CH. Si por alguna casualidad diera mayor, hay que limitarla a ACH. De esta forma, se podría calcular la deformación del tirante bajo una determinada carga exterior P. En ese cociente hemos dicho que todo es conocido, pero hay que hacer una salvedad. ¿Qué ocurre si un tirante es llevado hasta una cierta carga, es descargado y vuelto a cargar? Bueno, interpretemos físicamente qué significa el producto AE por E sub C. En definitiva, es una rigidez. Es como si el tirante se comportara linealmente hasta esa carga y a partir de allí uno pudiera extraer tanto la deformación específica como la deformación total. En definitiva, es un cálculo aproximado que no representa exactamente el comportamiento del tirante para cada nivel de carga, simplemente representa razonablemente una estimación de la deformación del tirante para ese nivel de carga. Pero volvemos sobre el tema de descargarlo al tirante. Si nosotros lo descargamos al tirante y lo volvemos a cargar, el tirante ya está fisurado para el nivel de carga previo, es decir, para el nivel de carga mayor. Y entonces, en las cuentas, deberemos utilizar el A sub E correspondiente al máximo nivel de carga que haya recibido el tirante, porque ese es el nivel de fisuración que ha experimentado y es irreversible. Recapitulando, se ha analizado el proceso de fisuración sistemática marcando las diferencias de aspecto que presentan los ensayos a deformación controlada y a carga controlada. Se analizó el proceso de formación de fisuras y los diagramas de tensiones asociados. Se dedujo la distancia máxima 2R0 y mínima entre fisuras, que es SR0. Se dedujo la deformación media del acero en el tirante al final de la fisuración sistemática y se valoró el efecto de tensorrigidez. Las deducciones anteriores se hicieron a partir de aceptar una hipótesis adicional a la teoría simplificada de la adherencia, consistente en analizar un tirante que experimenta una fisuración ficticia y uniforme, con distancias entre fisuras iguales a 1,5 SR0. Finalmente se incursionó en la fisuración estabilizada, para la que se supuso una expresión para el cálculo de deformaciones basada en el uso de un área equivalente que es variable con el nivel de la solicitación. Este es el cuarto y último video correspondiente al tema tirantes de hormigón armado. El mismo complementa pero no sustituye la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Veamos ahora la rotura del tirante. Como ya se ha dicho, la rotura se produce en coincidencia con una fisura y es un punto en el cual la barra alcanza su tensión de fluencia. En definitiva, la carga nominal, que es la forma en la que nos referimos a la carga de rotura, se calcula como el producto del área de armaduras presentes por su tensión de fluencia. Pasaremos ahora a hablar del cálculo del ancho de fisuras.
Una primera pregunta que cabe hacerse es si siempre es necesario calcular el ancho de fisuras. El CIRSOC 20105 no exige el cálculo del ancho de fisuras ni siquiera indica cómo hacerlo. Hay otros reglamentos y muchos comitentes estatales y particulares que sí lo piden. ¿Puede deducirse el ancho de fisuras? No. El carácter aleatorio de la distribución de la resistencia a tracción del hormigón no permite hacer una deducción del ancho máximo de fisuras. Las expresiones que se encuentran en la bibliografía tienen siempre una fuerte componente experimental. Es interesante ver qué factores intervienen en esas expresiones. Varían de un autor a otro, de un reglamento a otro, pero hay acuerdos sobre algunos factores. A mayor tensión en las armaduras, mayor ancho de fisuras. A mayor recubrimiento, mayor ancho de fisuras en superficie. A mayor separación entre armaduras, mayor ancho de fisuras. Muchos autores indican también que a mayor diámetro de las armaduras, mayor ancho de fisuras, pero no hay acuerdo sobre este punto. La otra pregunta, y es fundamental la respuesta, es si el ancho de fisuras se calcula para cargas mayoradas. Hay que ser contundente frente a esto. No. Se trata de un estado límite de servicio, es decir, se calcula para cargas de servicio. Aquí estamos viendo una de las expresiones que da la bibliografía para el cálculo de estas fisuras. Se trata de una expresión bastante sencilla y refiere al ancho máximo de fisuras. Hay que distinguirlo porque algunos reglamentos dan expresiones para el ancho característico de fisuras. Esta es para el ancho máximo. El cálculo consiste en multiplicar el número 4, es muy sencillo, por epsilon s. ¿Qué es epsilon s? Es la deformación del acero en una fisura bajo cargas de servicio. La carga de servicio es simplemente la suma de la carga permanente más la carga accidental. La tensión es simplemente el cociente entre esa carga y el área total de las armaduras. La deformación específica es la tensión anterior dividido el módulo de elasticidad. Y aquí aparece el término experimental. El término experimental es T sub E, que se denomina recubrimiento efectivo, que se obtiene con la expresión que estamos viendo, en la cual vale aclarar el significado de algunos de los términos que aparecen. D sub C es el recubrimiento medido como la menor distancia entre el eje de la barra de mayor diámetro y la superficie de hormigón más próxima. En el dibujo se ve claramente que el concepto es diferente al empleado cuando se habla de condiciones constructivas en términos de recubrimiento, que mide la distancia entre la parte más externa de una barra y el paramento de hormigón más cercano. Aquí la medición se hace del paramento de hormigón más cercano al eje de la barra de mayor diámetro. También tiene una forma de medir diferente la separación entre barras. Cuando uno habla de cuestiones constructivas, la separación entre barras que se emplea es la separación libre entre barras. En cambio aquí se busca la mayor separación entre ejes de barras contiguas. Y hay que tener presente que esa separación puede ser diferente en las diferentes caras del tirante y por lo tanto hay que ubicar cuál es la situación más desfavorable. ¿Existen valores reglamentarios para el ancho máximo de fisuras? Ya se ha dicho que en nuestro reglamento no. Ni siquiera hay acuerdo total sobre que el ancho de fisuras tenga relación directa con la durabilidad. Muchos autores admiten, sin cuestionar, anchos de fisuras de 0,2 o 0,3 de milímetro, incluso hasta 0,4. Obviamente, si el ambiente es particularmente agresivo, habrá que reconsiderar estos anchos. Entonces uno podría pensar, se puede adoptar cualquier ancho máximo. Los anchos muy grandes son desagradables desde el punto de vista estético y crean preocupación en los ocupantes. Por lo tanto, no debería superarse nunca un ancho de 0,4 milímetros. En este caso, ¿existe alguna forma de evitar hacer todos los cálculos? Sí, pueden evitarse muchos de estos cálculos utilizando esta expresión aproximada, la que estamos viendo ahora, en la cual solamente habría que hacer lo siguiente: calcular Fs, que es sencillo, medir D sub C
y ubicar las barras de modo que no superaran la separación indicada por la expresión. En otras palabras, lo que se hace es limitar la separación máximas entre barras en función de la tensión de trabajo del acero bajo carga de servicio y el recubrimiento a eje de barra. ¿Qué se puede hacer si el ancho de fisuras no verifica lo requerido? Recordando la expresión que hemos visto, veremos que podemos actuar sobre epsilon s sobre t sub e. El primer intento consistiría en disminuir la separación entre las barras. Si eso no es suficiente, hay que disminuir la tensión en el acero. Y la forma de disminuir la tensión en el acero, dado que la carga está fija, es aumentar la sección. Como el acero lo hemos calculado en base a la condición de rotura, si aumentamos la cantidad de armadura dispuesta, vamos a tener una seguridad de rotura mayor que la estrictamente necesaria. Quedará en definitiva un poco sobredimensionado. También podría pensarse en disminuir el recubrimiento, pero eso raramente es posible porque en general uno fija el recubrimiento mínimo por condiciones de durabilidad. Fenómenos de carga y descarga. Si uno descarga un tirante antes de llegar a la carga de fisuración, es decir, antes de llegar al punto A, la descarga se produce sobre la recta de carga, es decir, sobre el segmento A. Y eso significa que no quedarán deformaciones remanentes significativas. Es decir, estaremos frente a un comportamiento elástico y lineal. Si se descarga el tirante después de finalizada la fisuración sistemática, queda una deformación remanente del orden de 0,4 FST dividido ρ, es decir, del orden de la tensorrigidez. Si la descarga se produce para algún punto intermedio, quedará una deformación remanente, pero menor a la que se obtiene si se descarga después de finalizada la fisuración sistemática. La primera pregunta es, ¿por qué queda una deformación remanente? Y la segunda, ¿por qué la deformación remanente es del orden del efecto de tensorrigidez? Hay una respuesta conceptual, no numérica, frente a esto, y es porque las tensiones de adherencia siempre se oponen a la deformación relativa entre el hormigón y el acero, y en consecuencia no dejan que el acero vuelva a su longitud inicial. Vamos a hacer algunas hipótesis para el análisis luego de la descarga. En las fisuras y en los extremos del tirante, la tensión del acero es nula. Eso es bastante claro. Hemos descargado, la tensión es nula. En cualquier otra sección, como el tirante está descargado, la resultante de sumar las fuerzas en el hormigón y las fuerzas en el acero tiene que ser nula. Dado que no hay carga exterior, la sumatoria de respuestas interiores tiene que ser nula. Deben cancelarse las fuerzas en el hormigón y en el acero. Alguno quedará traccionado y alguno quedará comprimido. La otra hipótesis es que las tensiones de adherencia tienen el mismo valor que al cargar la pieza, pero invierten su sentido, porque ahora el acero, en lugar de tender a alargarse, tiende a cortarse. Entonces, la parte superior de estos diagramas marca lo conocido, es decir, lo que le ocurre al tirante bajo carga. Cuando lo descargamos, las tensiones en el hormigón se espejan debido a que se invierten las tensiones de adherencia. Y las tensiones en el acero serán nulas en coincidencia con las fisuras y máximas entre fisuras, a diferencia de lo que ocurría con el tirante cuando estaba cargado. Pero este diagrama rojo que estamos viendo aquí mantiene ligeramente traccionado al acero y este diagrama verde que estamos viendo aquí mantiene comprimido el hormigón. Y eso hace que el acero no pueda terminar de acortarse y en consecuencia queda una deformación remanente en el mismo. Entonces, ¿por qué queda una deformación remanente? Queda una deformación remanente porque las tensiones de adherencia que antes evitaban que el acero se alargara libremente, ahora impiden que el acero se acorte libremente.
La pregunta 2 es ¿por qué la deformación remanente es del orden del efecto de tensor-rigidez? Eso se debe a que las tensiones de adherencia cambian de signo pero mantienen su valor, por lo que las tensiones en el hormigón son un reflejo de las que existían en el tirante cargado. En otras palabras, el valor de lo impedido es siempre el mismo. Veamos ahora algunos detalles constructivos. El CIRSOC 20105 no prescribe detalles constructivos específicamente para tirantes. Se considerarán válidos buena parte de los especificados para columnas hormigonadas in situ en forma vertical. Respecto a los recubrimientos, si no hay condiciones especiales por condiciones de posición, vamos a tomar 2 centímetros para los estribos. Respecto a las barras principales, vamos a tomar el máximo entre dB y 20 milímetros, pero nunca mayor que 40 milímetros. En lo que hace a la separación mínima entre barras, esto es muy importante, tanto en el caso de las columnas como en el caso de los tirantes, vamos a tomar el máximo valor entre los siguientes tres. 1,5 veces el diámetro de la barra, 40 milímetros o 4/3 del tamaño máximo del agregado grueso. Por ejemplo, si tenemos un agregado grueso de 1,5 pulgadas, esta distancia será 51 milímetros. Si este fuera el agregado grueso, hasta barras de 32 milímetros de diámetro tendrían la definición de la separación mínima entre barras condicionadas por el tema del agregado grueso, dado que 1,5 veces 32 milímetros es 48 milímetros, y por lo tanto define el 51. Si fuéramos a barras de 40 milímetros, en ese caso ya definiría la separación 1,5 veces el diámetro de la barra, pero el uso de barras de 40 milímetros es realmente excepcional. El diámetro mínimo de armaduras longitudinales para columnas es 12 milímetros. En el caso de tirantes, como ya se ha dicho, el reglamento no especifica nada. Podríamos pensar en utilizar unos 8 milímetros de diámetro y ser particularmente cuidadosos en que las barras estén rectas, debido a que en caso contrario, cuando entran en tracción, en tensión, tenderán a enderezarse y pueden producir fisuras en el recubrimiento. Respecto al lado mínimo constructivo de un tirante cuadrado o rectangular, es muy importante respetar básicamente dos cuestiones, los recubrimientos y las separaciones mínimas. Por lo tanto, el lado mínimo de un tirante surgirá de sumar dos recubrimientos, uno a cada lado, dos diámetros de estribos, uno a cada lado, y la sumatoria de separaciones entre barras principales más la sumatoria de los diámetros de las barras principales en el lado del estudio. De esa manera obtendremos el lado mínimo por razones constructivas. Si bien el reglamento no comenta nada al respecto, la altura hormigonar en vertical condiciona el lado mínimo si no se desea tomar recaudos especiales durante el proceso de hormigonado. Una orientación en este sentido es la siguiente: si la altura hormigonar en vertical es h, el lado mínimo no debería ser menor que h sobre 20. En el caso de tirantes premoldeados, hormigonados en posición horizontal, puede tomarse un lado mínimo de 150 milímetros, 15 centímetros, siempre que se respeten los recubrimientos. La pregunta que sigue es, ¿el CIRSOC 20105 fija alguna cuantía máxima para tirantes? Ya hemos hablado un poco sobre el tema anteriormente y se ha dicho que en el caso de columnas el límite superior es el 8% y si hubiera empalmes dentro de la columna pasaría al 4%. En el caso de los tirantes, esto no sería de aplicación debido a que en tirantes habría que evitar el uso de empalmes y por lo tanto la cuantía máxima del 8% sería válida. De cualquier manera, desde un punto de vista constructivo, ubicarse en un 4 o un 5% hace más cómodas las tareas de hormigonado. Volviendo sobre el tema, ¿se puede usar el 8%? Se puede.
pero se tendrá que ser muy cuidadoso durante el llenado y la compactación del elemento. Por eso se mencionaba recién, ubicarse dentro del 4 al 5% parece mejor. En el rango de utilizar barras de hasta 20 milímetros, esos valores están bien. Podemos utilizar valores un poco mayores si utilizamos diámetros más grandes, por ejemplo barras de 32 milímetros. Ahora bien, ¿para qué se usan los estribos en tirantes? En primer lugar, para mantener las barras longitudinales en posición durante el hormigonado, es decir, para lo que se dice el armado de la jaula. No tienen una función resistente. Sin embargo, hay algo que es interesante y es mencionar algunos resultados de ensayos en los cuales se ubicaron estribos en diferentes posiciones. Estamos viendo aquí tres ensayos realizados sobre secciones rectangulares como las que se muestran en la parte inferior de la diapositiva. En el primer caso no se emplearon estribos. En el segundo caso se emplearon estribos y se observa que varias fisuras se ubicaron en coincidencia con los estribos. Y eso tiene un porqué. Los estribos terminan debilitando en cierta medida la sección transversal porque quitan sección de hormigón. Si uno fijara los estribos a una distancia de SR0, se lograría que las fisuras se ubicaran sobre dichos estribos y además que no existieran fisuras mucho más anchas que otras debido a que la distribución de fisuras es regular y por lo tanto los anchos de fisuras deberían ser todos relativamente parejos. Y eso, obviamente, si bien no se ve reflejado en la expresión de cálculo de ancho máximo, en la práctica se va a ver reflejado en una mejor distribución de anchos de fisuras. De todas maneras, este no es un criterio que adopte ningún reglamento, es simplemente una recomendación o, o una reflexión en aquellos casos en que uno considere que el ancho de fisuras pudiera tener un rol significativo en el comportamiento del tirante. Como en otros temas relativos a tirantes, el CIRSOC no da indicaciones sobre cómo adoptar los diámetros de estribos ni su separación. En la tabla se dan unos criterios bastante simples en cuanto a la adopción de estribos, de diámetros de estribos. Si las barras principales tienen un diámetro menor o igual a 16 milímetros, adoptar 6 milímetros de diámetro, y si tienen un diámetro mayor, adoptar 8. Y en cuanto a la separación, adoptar el mínimo valor entre el lado menor de la sección de hormigón y 12 veces el diámetro de la armadura longitudinal. También del lado seguro pueden adoptarse los criterios de armado correspondientes a columnas simples, que son algo más complejos y un poco más exigentes que los que se muestran en la tabla anterior. En lo que hace al formato de seguridad, es decir, al camino que vamos a recorrer al dimensionar, vale el mismo formato para cualquier solicitación en el reglamento, y es que la solicitación calculada para acciones mayoradas sea menor o igual que la resistencia minorada por un coeficiente de minoración phi que depende de los mecanismos de rotura, de la ductilidad de los mismos, etc. Y que para el caso de tracción, que es rotura dúctil, el reglamento indica que vale 0,9. Entonces, nosotros tendremos una solicitación mayorada, una resistencia minorada, el coeficiente de minoración phi vale 0,9. La solicitación mayorada significa que las acciones individuales se combinan utilizando factores de mayoración que tengan en cuenta la variación propia de cada una de ellas y la probabilidad de ocurrencia del estado combinado en estudio. El reglamento da una cantidad importante de combinaciones de acciones, bastante general, que incluye viento, puede incluir sismo, empujes, etc. Pero para lo que son las aplicaciones prácticas en esta asignatura, básicamente son dos las combinaciones que vamos a considerar. 1,4 veces las acciones permanentes o 1,2 veces las acciones permanentes más 1,6 veces las acciones debidas a las sobrecargas.
Veamos ahora la metodología que emplearemos para el cálculo de la armadura longitudinal de un tirante. Partimos de la condición de seguridad y la aplicamos específicamente al caso de tirantes. P sub U será la solicitación calculada para cargas mayoradas y eso lo haremos estrictamente igual a la resistencia minorada, es decir, 0,90 por A sub S por FI. Las combinaciones de uso más frecuente son, como ya se ha mencionado, PU igual 1.4 PD, PU igual 1.2 PD más 1.6 PL, adoptándose la mayor de las dos. Conocida entonces la solicitación, se puede despejar la armadura como el cociente entre la carga mayorada dividido 0,9 de FI. Vamos a hablar ahora de un concepto nuevo, que es la ductilidad expresada en términos de lo que vamos a llamar cuantía mínima. Partamos del análisis de unos resultados experimentales. Lo que estamos viendo es el ensayo de una serie de placas rectangulares que tienen estas dimensiones, 1,50 m y 25 centímetros de espesor, armadas con armadura longitudinal. Lo que se observa es que a medida que baja la cuantía geométrica, aumenta la tensión en las armaduras al producirse la fisuración. Eso es lógico porque la fisuración se produce para una carga relativamente constante. Hemos visto que la carga de fisuración aumenta con 1 más nρ, de modo que aumenta ligeramente, pero no es una diferencia sustancial. Lo que ocurre es que en el momento en que esa fisura se produce, se libera toda la fuerza que hay en el hormigón y tiene que ser resistida por la armadura. Por lo tanto, cuanto menor sea la cantidad de armadura que hay, mayor será la tensión en esas armaduras en el momento de la fisuración, y podría llegar a darse el caso de que la tensión en las armaduras superara su resistencia, en cuyo caso, en el momento en que se produce la primera fisura, también se corta la armadura, es decir, que se produciría una rotura frágil. Asimismo, puede verse que va disminuyendo el número de fisuras a medida que baja la cuantía, hasta que en un momento determinado hay una sola fisura que es la que conduce a la rotura. Entonces, si para cuantías muy bajas la armadura puede cortarse, es necesario definir una cuantía mínima a disponer en el tirante, de modo de asegurar que en el momento en que se produce la fisura, la armadura no se corta. Entonces, ¿cómo evitar una rotura frágil en el momento de la primera fisura? Estableciendo una cuantía mínima. ¿El CIRSOC prescribe alguna cuantía mínima? No para tirantes, lo hace para otras solicitaciones tales como la flexión. ¿Qué se puede hacer? Bueno, básicamente lo que hay que hacer es lograr que la carga de fisuración sea sensiblemente menor a la resistencia. El asunto es ¿cuánto? ¿Qué significa mucho menor? Bien, habría que mayorar la solicitación y minorar la resistencia. ¿Cuánto? Bueno, para otros casos similares, el CIRSOC mayora con 1,2. Y, obviamente, tratándose de una rotura dúctil, minoraríamos con 0,90. Es decir, que la expresión quedaría como estamos viendo en este momento. Ahora bien, podemos operar un poco. Podemos decir que la cuantía mínima, que es el cociente entre la armadura y la sección de hormigón, será igual a esta expresión. Pero entramos en una paradoja,
porque aparece a la izquierda ρ y también aparece a la derecha ρ. Mejor dicho, no es una paradoja, es algo que deberíamos solucionar por iteración. FST sí lo conocemos, pero ρ es nuestra incógnita. Lo que sí sabemos es que ρ mínimo es siempre menor que el 1%, por lo que no se comete un gran error suponiendo que 1 más n ρ sea igual a 1 para hacer estas cuentas de determinación del ρ mínimo. Podemos tomar, según indica el reglamento, FCT igual a F'C elevado al 1 medio dividido 3, es decir, la raíz de la resistencia a compresión dividido 3, y la expresión se simplifica bastante y con algún redondeo queda muy compacta y muy fácil de recordar, es la raíz de la resistencia del hormigón dividido 2 veces la resistencia del acero. Esa es la cuantía geométrica mínima. Aplicando la expresión anterior a diferentes resistencias en el hormigón, llegando incluso a la resistencia máxima que incluye el reglamento, que es de 60 megapascales, se observa que el valor 1 más n ρ alcanzaría, para ese hormigón de 60 megapascales, que no es de uso muy frecuente, el valor de 1,05. Es decir, que haber adoptado el valor 1 por redondeo no genera una diferencia importante en los resultados. Vamos a comentar algunas situaciones frecuentes. Lo primero que se presenta en el proyecto de un tirante o de cualquier elemento estructural es la elección de los materiales. Lo usual es manejarse entre 20 y 30 megapascales en lo que hace a resistencia del hormigón y 420 megapascales en lo que hace a la resistencia del acero. Es importante también hacer una consulta a nivel local de cuál es la disponibilidad de diámetros máximos, debido a que podrían no estar disponibles los diámetros que nosotros estamos empleando en nuestro proyecto, o que si el proyecto es suficientemente importante y es necesario utilizar diámetros muy grandes, haya que hacer pedidos especiales a alguna serie. En lo que hace a la adopción del área de hormigón, para una dada sección de armadura, el tirante más barato será el que menos hormigón consuma, es decir, el que menor área de hormigón tenga. Los tirantes de menos área de hormigón también presentan en general menores anchos de fisuras. Tienen en su contra la mayor dificultad de hormigonado y la menor rigidez. Es decir, que si la rigidez fuera algo a tener en cuenta, obviamente este criterio de adopción de sección mínima no sería el más adecuado. El presente diagrama de flujo está desarrollado con algún detalle en los ejemplos resueltos. Por lo tanto, aquí solamente se lo expondrá en una forma bastante somera. Básicamente se parte del conocimiento de algunos datos, como son las características de los materiales, las cargas actuantes, las condiciones constructivas, recubrimientos, tamaño máximo del agregado grueso, etc. Y algún condicionante más que, por ejemplo, puede ser el ancho máximo de fisuras. Se calcula la carga de diseño con la expresión conocida. Se puede calcular aquí o más adelante la carga de servicio, que es la suma de PD más PL sin mayorar ninguna de las dos. Se calcula la armadura principal en función de la condición resistente. Se adoptan las armaduras. A partir de las armaduras longitudinales, transversales y de los datos ya conocidos de recubrimientos y separaciones, se calcula el lado mínimo. Se calcula la cuantía geométrica y se la compara con la cuantía mínima. Si la cuantía geométrica es menor que la cuantía mínima, habrá que adoptar cuantía mínima y volver a recorrer este circuito. Si es mayor que la cuantía mínima, se verifica el ancho máximo de fisuras, se lo calcula y se lo compara con el admisible. Si es menor que el admisible, el cálculo terminó. Si no es menor que el admisible, habrá que recurrir a uno de dos procedimientos. Proceder a adoptar diámetros algo menores de armaduras, acercándolas entre ellas, siempre que eso sea posible, es decir, siempre que haya espacio para hacer eso, de manera de disminuir T sub E. Si ese no fuera un recurso posible, habrá que aumentar lo que sea necesario
la armadura para bajar su tensión, es decir, en definitiva para bajar su deformación específica. Como ya se ha dicho, en los ejemplos resueltos se ve con más detalle todo esto y una vez que se logra verificar el ancho de fisuras, también se habrá llegado al final del cálculo. Lo segundo que puede ocurrir es que haya que verificar un tirante. En la verificación de tirantes se necesita conocer los materiales, la geometría. Cuando se habla de geometría se habla de recubrimientos, separaciones, lados, cantidad de ubicación de armaduras, la carga correspondiente a efectos permanentes y los requisitos, que pueden ser requisitos de deformaciones, de fisuración. Con todo eso se verifican los aspectos constructivos. Si los aspectos constructivos no verifican, habrá que preguntarse si el tirante está construido. Si no está construido, corregiremos el proyecto. Y si está construido, tendremos que investigar con un poco más de cuidado si el tirante debe ser reforzado o eventualmente hasta reemplazado. Luego verificamos las cuantías, máximas y mínimas. Si no verifican, nuevamente hacemos la pregunta, ¿está construido? Si no está construido, corregimos. Y si está construido, habrá que estudiarlo con un poco más de cuidado, tal como se comenta en los ejemplos resueltos. Si verifica las cuantías, despejamos de la condición de rotura PL. También despejamos, pero ahora de las condiciones bajo cargas de servicio, que pueden ser fisuración o deformaciones, un segundo valor de PL. Y en definitiva, adoptamos el menor de ambos. Recapitulando. Se calculó la resistencia nominal del tirante como Pn igual a SFI. Se propuso una expresión para calcular el ancho máximo de fisuras que depende de la tensión en la armadura, de la separación entre barras contiguas y del recubrimiento medido al eje de barras. El reglamento no pide verificar el ancho de fisuras y si este fuera requerido se calcula para cargas de servicio. Si un tirante es descargado para cargas mayores a la de fisuración, las fisuras no se cierran completamente y el tirante queda con deformaciones residuales. Como máximo, las deformaciones remanentes son iguales al efecto máximo de tensorrigidez. Se presentaron detalles constructivos, cuantías usuales y máxima y separación de estribos para lograr mínimo ancho de fisuras. Finalmente se presentaron los problemas más frecuentes referentes a dimensionamiento y verificación de tirantes.